Yo quería grabar un video en base a esta discusión de lo que es la ciencia, lo que es la magia, lo sobrenatural. Y lo venía pensando cómo hacerlo. Y la realidad es que siento que tengo que contar como mi historia sobre lo que es lo intelectual, sobre lo que es la espiritualidad. Porque se relaciona justamente con esta pregunta. ¿Cómo hacer para unificar lo que es lo espiritual y lo que es científico? Yo de chico tuve un interés como por las cosas distintas. Me interesaba mucho entender cómo funcionaban, no las cosas materiales, sino las personas, cómo se comportaban, cómo llegaban a una conclusión, eh, formas de actuar distintas, novedosas. Y a la vez también empecé a desarrollar como un interés por las cosas eh, sobrenaturales, por decirlo de alguna manera, pero de parte de mi familia, ya que mi mamá es tarotista y fue aprendiendo otras mancias a través del tiempo, pero nos criamos en ese contexto. Eh, Hemos ido a templos de santería, de umbanda. Eh, Como que era normal lo sobrenatural en casa. Entonces quizás eso no es lo que lo que me sorprendía. Y tenía un umbral de sorpresa como más escueto quizás, como más reducido, porque si justamente me crié en una casa donde cosas sobrenaturales son muy comunes, eh, la vida ya tiene como otro matiz. Y buscar la novedad a veces se pone difícil. Entonces yo fui como de pensar mucho, reflexionar mucho, hasta que a los 15 años empiezo a leer, digo, a leer por mi cuenta, ¿no? A consumir libros. Y el primer libro que leí fue Así habló Zaratustra, de Federico Nietzsche. Claro, a partir de ahí yo con la filosofía me encontré como un lugar donde explorar cosas, eh, ideas muy profundas, como sentir esa pasión por lo intelectual y por eh, los pensamientos, ¿no? ¿Qué tan locos pueden llegar a ser? ¿Qué tan profundos, ¿no? Loco en el buen sentido, digo, ¿cómo llegaron esas mentes a producir esas ideas tan trascendentales? O sea, que hasta el día de hoy se mantienen. Eh, pero de la filosofía en general, a mí me interesaba mucho lo que eran los griegos. Eh, yo después, con el tiempo de leer, de seguir leyendo otras cosas, por ejemplo, sobre política, sobre eh, psicología también, porque también es otra parte, estudio psicología, ya estoy por recibirme. Todo lo que era humanístico en torno a la sociedad a mí me interesaba. Entonces me fui abarcando de mucha bibliografía, de mucho conocimiento, de mucha data, muy por mi cuenta. No me gustaba que me digan cómo pensar. Entonces yo, muy individualista en ese sentido, era mi camino. Entonces yo buscaba eh, cómo hacer para, no sé, para aprender más cosas. Eh, a veces pecaba de ser muy solo mi idea válida, pero también me enseñó esa rigidez a que contra mí mismo también era así. Era, vos no te puedes quedar acá, porque hay más, y sabes que hay más. Entonces, con esa vehemencia que yo defendía mi punto de vista, al mismo tiempo lo criticaba. Y me ampliaba más, y me ampliaba más, hasta que llegó un punto que sentí esta cuestión de como consumir nada más información. Era solamente leer gente que escribía palabras complicadas, pero que el mensaje era mucho más simple.
Y esas apariencias, esa pretensión de verdad, ya iba en contra de mi propio espíritu. Sabía que la verdad no estaba ahí, que había más, que podía haber una verdad ahí, pero que había algo más. Yo, obviamente, en este viaje, por más las disciplinas más formales, en ese sentido de teoría, ¿no? Eh, también estudié psicología, muchos años, estudié 3 años en la UBA y luego me pasé a la Universidad Favaloro, con enfoques muy distintos. Eh, y por muchos años, o sea, calculando que son más o menos 8 años en total, pude ver con plenitud la psicología. Lógicamente, siempre hay nuevos desarrollos, sí, las cosas avanzan, pero en tantos años he leído muchísimo, muchísimo, muchísimo. No solo referente a lo catedrático, sino interaccionar con gente, leer cosas que se comentan, charlar con gente que quizás no es del palo. Da mucha experiencia. A la vez de también laburar como AT, un montón de experiencias que desarrollan también esta noción de teorías, de aplicar técnicas, de reflexionar más profundamente, pero desde un marco más estructurado y a la vez comparar, porque el psicoanálisis y la psicología científica tienen una base común, pero es solo la base, pues el resto cada quien hace a su manera y son posturas muy distintas. Eh, entonces ahí llego a la pregunta principal de todo este video. Ciencia y espiritualidad. A mí lo que me llevó en esta búsqueda no fue la psicología en sí, pero la psicología sí es un medio para llegar a esta pregunta. Yo necesitaba saber qué es la mente, cómo se puede comportar una persona, entender a la gente que estudió cómo piensa la gente justamente. A partir de ahí, uno puede empezar a discernir con amplitud, porque entiende, por lo menos teóricamente, ese comportamiento, cómo puede funcionar más o menos, obviamente con un montón de limitaciones, pero como los médicos que saben que hay cosas que siguen investigándose, igual se pueden meter en el cuerpo y salvar una vida. Acá es lo mismo, desde la psicología se sabe que faltan un montón de cosas, pero por lo menos podemos ayudar. Entonces, hay una cuestión, que es lo que yo siempre discuto y por eso también discuto con mis colegas, que uno cuando interactúa con las personas sabe muy bien que hay algo más que todo esto que podemos explicar. Esa sensación de que hay algo más, de que el espíritu humano no se termina de encasillar, es la parte donde toca lo espiritual. Es la parte donde toca, si se quiere, incluso, aunque yo no esté a favor del psicoanálisis, el psicoanálisis tiene esa posibilidad de un incierto, un algo. Es inconsciente que es como que nunca se termina de revelar del todo, una energía y media como primigenia en cierto sentido. Hay una cuestión entre ciencia y espiritualidad, entre ciencia y lo que no es ciencia, porque la ciencia es tajante, taxonómica, o eso no es, ya está. El tema en todo este recorrido es que yo puedo aprender de las dos. Y se me puede criticar, se me puede estar a favor, pero la realidad es que le he dedicado muchísimo tiempo de análisis a estas cosas. Se me puede criticar la forma en que lo expreso, se me puede criticar mis métodos, se me puede criticar de despótico y subjetivista, pero siento que mi opinión en ese contexto
tiene un fundamento. No porque soy yo, sino porque es lógico. Porque está investigado, está reflexionado, está sopesado. Muchas de las posiciones que yo tomo a la hora de decidir sobre estas cuestiones tienen que ver con reflexiones profundas de mucha data. Y mi cabeza no funciona poniéndole una etiqueta a cada una de esas habilidades. ¿Podría ser bueno? Sí, podría ser bueno hacerlo. Pero la realidad es que mi cabeza ya está entrenada en esas cosas puntualmente. Entonces, ahora, a la hora yo de tratar con un ser humano, la psicología, por ejemplo, me da muchas herramientas en las explicaciones. Pero cuando yo trato con una persona hay cosas muy sutiles y, ¿cómo se dice? Intuitivas. Directamente llegan y yo vislumbro cuál es el problema de la persona y yo vislumbro por dónde va la cuestión. Pero claro, ¿cómo yo me doy a explicar? No, sí, me vino eso. Hay gente que lo puede entender, decir, che, bueno, sí, pero es verdad, es así como vos decís. Y nada, no tenías chance de saberlo, entonces, como la forma de demostrar, ¿no? El poder mágico. Pero, a su vez, es más fácil cuando uno tiene las herramientas para comunicarlo y darle como una explicación. Entonces, muchas veces es más fácil explicar, psicoeducar a una persona en vez de estar explicándole cosas que son mucho más abstractas y subjetivas. Pero las dos cosas van de la mano. Entonces, lo que yo pienso es que la ciencia es muy, recontra, muy útil para dar descripciones de las situaciones. Hay cuestiones espirituales que, sabiendo esas indicaciones, pueden dar causa a ciertas cosas. Un símbolo, como es en el tarot, como es en la numerología, como es en la astrología, explica mucho mejor en esa ambigüedad y en esa infinitud, por decirlo de alguna manera, lo que las palabras que no tienen esa profundidad pueden explicar. Entonces esa capacidad de ver detalles, de ese pestañeo de la intuición que capta las cosas, no se puede apagar, no se puede reducir con ciencia. Pero la ciencia es lenguaje, es comunicación, es mercurio. Hay una cuestión ahí que no puede zanjarse. Son útiles las dos cosas. El tema es que esa es mi búsqueda también, ¿no? ¿Cómo no hacerlo una cuestión personal? ¿Cómo hacer algo general de esa espiritualidad que tiene un bagaje más ambiguo que la ciencia? Bueno, por ejemplo la astrología, por ejemplo el tarot, por ejemplo la numerología, crean sistemas que pueden dar una explicación, pero son herramientas también. De esas herramientas, nosotros entrenando nuestra intuición, podemos ir sacando cada vez más data. A mí, por ejemplo, me sigue sorprendiendo que mi mamá, con muy pocas cartas, puede sacar datos que no sabe exactamente de dónde está sacando. Y eso me motivó a mí a decir, claro, está apoyado en la intuición. No es el símbolo lo que me explica, es conectar con lo primero que venga a la cabeza. Y hay un algo, y como ella está muy entrenada en esto, es rapidísimo. Entonces, consigue data más rica a través de la intuición. Y eso es algo que la ciencia no puede emular, porque la ciencia es más metódica. Además de que
una crítica que tengo para hacerlo a la ciencia, muchas veces es muy subjetiva a la hora de tener que elegir qué paper pasa y cuál no, a la hora de decidir la moda, de qué se estudia y qué no, también el hecho de qué se financia o qué se ve como potable a nivel institucional de estudio, lleva un montón de veces para un lado o para el otro las cosas. Entonces, y hay un montón de cuestiones de ego y complicaciones entre investigadores. Eso también, lamentablemente, tiñe la ciencia, que tendría que ser más objetiva, en algo que tiene algunas migajas subjetivas. ¿Se trata de regular lo mejor posible? Sí, pero bueno. Eso del chismerío, de tras bambalinas de la ciencia. No sé cómo serán todos los rubros, pero en la psicología es un poco así. Pero no creo que estén lejos del resto. O sea, realmente es complicada la investigación. Es un gran esfuerzo y la ciencia tiene que estar muy presente. Pero sí, creo que es una repetición universal. Hay algo del ser humano indómito que no se quiere dejar medir plenamente. Entonces, ese espíritu también es una energía. Es algo que es sobrenatural para la ciencia, pero está ahí. Y la gente que lo siente, a la ciencia le va a decir, ni mira, no vas a entender de acá para acá. Finalmente se reduce a razón e intuición. Los dos son caminos sumamente copados y se entrecruzan, claramente se entrecruzan. El tema es el binarismo que se tiene. Entonces, no es ciencia o espiritualidad, son las dos cosas juntas. Llegando, como les decía el recorrido, desde la filosofía, que eran para mí los pensamientos más sublimes, llego también a conectar con intuición. Que realmente creo que muchos filósofos le ha pasado eso. Es una conexión divina el pensamiento. Descartes, para mí, cuando habla de ideas claras y distintas, está hablando de la claridad mental, el éxtasis mental de esto es verdad. Cuando uno tiene esa revelación, esa epifanía en una meditación, es esa idea de Descartes. Y es una maravilla. La ciencia, yo creo que los popes de cada rubro, de cada rama de investigación, deben ser gente que realmente canaliza su espiritualidad a través de esas búsquedas. Porque hay que dedicarse muchos años a una pregunta. Es un acto muy noble. Realmente es un acto muy noble. Nada. Sinceramente yo creo que las dos cosas van de la mano. Aunque sean mutuamente excluyentes. Es lo que yo practico, lo que yo intento desarrollar, lo que yo vengo a hacer. Porque la idea al final es ayudar a las personas. Ese es mi objetivo principal. Investigar cómo hacer, sea la forma científica, sea la forma espiritual. Mi idea es ayudar a las personas. Algunas se pueden comunicar mejor de una manera, de la otra. Yo indiferentemente cambio mis herramientas para poder adaptarme a la persona y poder ayudarla. Punto. Si yo ya sé la simbología, la persona no es necesariamente está afianzada a entender la simbología o la magia, porque el efecto se va a producir igual. Si mi intención es darle un consejo o asistirla, la magia se produce igual. No importa si creo o no, o sea, la intención es buena. Si yo veo una posible solución, es charlar con esa persona. Con cada uno se charla distinto. Con algunos se charla más relajado, con algunos se charla más eufórico, con algunos se charla más reflexivos. Depende de la persona, el mensaje llega. Entonces, ese mensaje se obtiene a través de cuestiones quizás más intuitivas. Pero, ¿cómo se expresa? ¿De qué manera? Eso se puede aprender a través de disciplinas, ciencias, desde la psicología. Saber cómo charlar con una persona, la experiencia de contener. Son todas cosas relacionadas en ese punto. Las dos cosas son importantes. Pero bueno,
es un desarrollo, eh, es un reaprendizaje constante a nivel social, cómo integrar esas dos cosas. Pero nada, mi misión acá es a través de estas herramientas poder generar que la gente sea ella misma, que nosotros podamos desarrollarnos como personas, pero ser auténticos ante todo. Agarrar nuestras potencias y desarrollarlas y tener coraje en lo que vinimos a hacer. Para vivir plenamente nuestra vida. Para no tener que estar dando vueltas, sufriendo al pedo. Eh, nada. Esa es mi misión. Ese es mi trabajo. Esa es mi historia. Y por eso pienso que la ciencia y la espiritualidad tienen que llevarse sí o sí. Gracias por ver el video. Nos vemos en la que viene.